Bien, estimados estudiantes de la institución educativa Perú Nolasco, de la sección del cuarto año de educación secundaria, les saluda el docente Máximo Luis Urbina Jara para tocar un tema de mucha trascendencia universal, ¿no? Lo que es la Revolución China, ¿no? Esta Revolución China tiene como antecedentes una serie de hechos notables, ¿no? Y es que esto se va entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? En plena expansión del colonialismo europeo, ¿no? China se encontraba estancada, sufriendo una invasión brutal y rapaz, ¿no? Particularmente del Imperio Británico, o sea, de los ingleses, ¿no? Que desencadenó un enfrentamiento armado conocido como la Guerra del Opio, lo que significó para China un siglo de humillaciones y postergaciones de su país, ¿no? Y esa consecuencia de esta guerra, que los gobernantes decadentes de la dinastía Qing renunciaron derechos de dominio a los colonialistas eh, británicos. Estos hechos de surgimiento del poder chino generaron la rebelión de los Taiping en 1851 a 1864 y que duró algunos años y que fueron posteriormente controlados, ¿no? Surgió luego otro movimiento también importante, la de los boxers, ¿no? En el año 1900 a 1901, emprendido por campesinos y burócratas, ¿no? Este movimiento se caracterizó por la xenofobia a las potencias mundiales como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Rusia y el Imperio japonés. No, esta rebelión fracasó por la intervención directa de los ejércitos colonialistas, ¿no? Ellos se unieron, ¿no? A los boxers les seguiría pues una serie de desórdenes que terminaron en fracasos, pero evitó que China fuese repartida entre los colonialistas, ¿no? O sea, ellos querían repartirse China por fracciones, ¿no? Estaba Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Rusia y Japón, ¿no? Bien, eso dentro de la parte introductiva, como los antecedentes, ¿no? Luego viene los inicios de la Revolución China, ¿no? Donde se afianza que este largo proceso de la Revolución China, que fue un proceso revolucionario, ¿no? Que se inició en 1912 con la caída de la monarquía y el establecimiento de la república dirigida por el Kuomintang de Sun Yat-sen, ¿no? Y que culminará con el triunfo comunista de 1949 y el establecimiento de la República Popular dirigida por Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, más conocido como Mao Zedong, ¿no? Tras haberse anexado Manchuria en 1931, Japón lanza en 1937 la invasión de China, ¿no? Y el gobierno nacionalista del Kuomintang y los comunistas dejan de enfrentarse y se alían en la lucha contra el invasor nipón, o sea, contra el invasor japonés, ¿no? Y de 1940 a 1945 hay cuatro grandes fuerzas en China, ¿no? Estas cuatro grandes fuerzas en China fue el invasor japonés, que controlaba las zonas más ricas, ¿no? El gobierno chino fue colaboracionista y dirigido por Wang Qingwei y establecido en Nankín, ¿no? El otro fue el nacionalista Kuomintang, apoyado por los británicos y los capitalistas norteamericanos. Y el otro fue el comunista de Mao, apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética de aquella parte, ¿no? Cuando Japón es derrotado y abandona China en 1945, vuelve a estallar la guerra civil, otra vez entre los bandos nacionalistas que eran apoyados por Estados Unidos y el comunista que recibía la ayuda de Rusia, ¿no? Esta guerra concluyó en octubre de 1949, con el triunfo del ejército rojo de Mao Zedong, ¿no? Que proclama en Pekín la República Popular de China, ¿no?
las tropas supervivientes de Chiang Kai-shek se refugian en la isla de Formosa y en Taiwán, donde establecieron un gobierno nacionalista chino apoyado por los Estados Unidos, es decir, pues que esta revolución comunista había triunfado, ¿no? Bien, volvamos a ver lo que pasó en la guerra del opio, que se da un largo periodo, o un corto periodo, podríamos decirlo así, ¿no? De 1839 a 1842. ¿No? Bien, la guerra del opio fue el conflicto que mantuvo la China con Gran Bretaña, ¿no? Entre los años de 1839 y 1842. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se enfrentaban? ¿No? El decadente del mismo fue la introducción china de opio, ¿no? Cultivado en la India, ¿no? Y comercializado por una compañía británica de las Indias Orientales, ¿no? Administradora de la India. Y esta sustancia, o sea, el opio, ¿no? Constituía una importante fuente de ingreso para los británicos y servía para equilibrar su balanza de pagos con China, ¿no? Al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té chino que Gran Bretaña aportaba, ¿no? Esta sustancia, pues, de la droga, no del opio, porque el opio es un estupefaciente, era pues una fuente de grandes ingresos a los británicos, ¿no? Y esto pues equilibraban con ello, ¿no? O sea, era un equilibrio bastante fuerte a comenzar las ingentes cantidades de té chino que Gran Bretaña importaba de la China, ¿no? Entonces, este comercio de opio fue rechazado y prohibido por el gobierno chino. La puesta en práctica de la abolición recayó en el comisionado imperial Lin Zexu. Este fue encargado de vigilar la prohibición del comercio del opio en China. Y también Lin Zexu fue el encargado de la resistencia frente a los británicos tras la ruptura de las hostilidades, ¿no? Aquí hubieron emisarios enviados por los británicos y también indios, quejándose por el quebranto de la prohibición que causaban los intereses, y decidieron a la corona británica enviar una flota de guerra, que bueno, pues finalmente estos lograron derrotar pues a los chinos, ¿no? Y como consecuencia de este descalabro chino, hubo pues la firma del Tratado de Nankín, ¿no? A que se obligaba a China al libre comercio, ¿no? El del opio, incluido con Inglaterra, a través de 5 puertos, ¿no? Entre ellos estaba pues uno de los más importantes, Cantón, ¿no? Así como la secesión de la isla de Hong Kong durante 150 años, ¿no? Este conflicto y su resolución a favor de la potencia imperialista británica facilitó pues la irrupción en el escenario de otras potencias como Estados Unidos, Francia, Rusia, que forzaron a China a firmar diversos convenios que han recibido la denominación de tratados desiguales. Y como consecuencia de ello, en 1860, la China se vio apremiada a abrir los 11 puertos al comercio exterior, con el correspondiente menoscabo de su soberanía, ¿no? O sea, pues estaban siendo como aves de rapiña, ¿no? dentro de este proceso de guerra en contra de la soberanía china, ¿no? La impotencia china para conservar su independencia frente a las potencias imperialistas se acentuó aún más tras la derrota frente a Japón, que se dio de 1894 a 1895 y que le costó a China importantes cesiones territoriales, así como también la sublevación de los Boxer, ¿no? en 1900. Y a raíz de esto viene la insurgencia de
de Talpín, ¿no? La insurgencia de Talpín, ¿no? O sea que producto de la guerra del opio, además de la irrupción brutal del capitalismo generaba, también la era de movimientos sociales revolucionarios. Estos movimientos sociales revolucionarios estaban prestos a atender progresivamente hacia nuevas formas de organización social, ¿no? Y la primera región de China, influenciada por la presión mercantilista, religiosa y capitalista, fue pues el sur, y de ahí surgió las rebeliones que plantearían muchas de las banderas que un siglo más tarde sería pues recogida por el Partido Comunista en la Revolución Democrática Popular hacia la Revolución Socialista. Esta insurgencia de Taiping era pues planteada por diversos grupos étnicos y los trabajadores desplazados por el comercio internacional y que se enrolaron a la fuerza de Taiping liderada por Kung Xiu Chuan, ¿no? Un campesino pobre que, frustrado en su intento por ingresar a la burocracia estatal, abrazó el cristianismo protestante, ¿no? Que duró en una actitud mesiánica, aunque también apeló a los principios igualitarios del cristianismo primitivo, ¿no? La rebelión de Taiping estalló en 1851 y sentaría las bases de las reivindicaciones que lo sobrevivían, ¿no? La eliminación del orden social controlado por la nobleza ilustrada hacia un estado monista, donde los administradores militares y campesinos serían un solo cuerpo, cambiando la sociedad feudal escalonada en 5 estadios de vasallaje, por una sociedad organizada en cédulas militares campesinas, cuyas familias recibirían la tierra sin título privado, ¿no? Y todo excedente de producción ingresaría un granero público. La igualdad de género y la defensa del lenguaje popular contra el aristócrata mandarín, ¿no? La destrucción de la tierra sería hecho, dice, según el tamaño de la familia, sin considerar el sexo, ¿no? Y no teniendo en cuenta más que el número de personas. Esa era la ley agraria de Taiping, con absoluta claridad de los ideales igualitarios y el comunismo agrario, ¿no? Entonces, pues, los Taiping, como la siguiente rebelión de los Mien, uno por no llevar adelante la reforma agraria, hacer recaerse sobre el campesinado fuertes impuestos, y los segundos, que era por practicar una táctica defensiva de tierra arrasada. No solo consiguieron el apoyo del campesinado, sino que esta clase se les volvió en contra, ¿no? Y eso pues determinó su fracaso. El gobierno Qing acordó en Shanghái con los Estados Unidos organizar una legión extranjera, ¿no? Y la derrota de Taiping se dio en parte a que los señores feudales unieron sus fuerzas aún considerables con las de las fuerzas extranjeras y que todavía no existía un proletariado pues que haga vanguardia políticamente organizada para dirigir al campesinado, ¿no? En consecuencia, la insurgencia de Taiping pues quedó fuera de borda, ¿no? Y ahora veamos cómo era la sociedad antes de la revolución, ¿no? La sociedad antes de la revolución, está compuesta por grupos sociales, ¿no? Y los principales grupos sociales eran los terratenientes, ¿no? Los terratenientes, pues, eran la principal clase tradicional, ¿no? Los terratenientes eran la principal clase tradicional del antiguo imperio chino, ¿no? Y para ello el régimen feudal les permitía emplear gratuitamente el trabajo campesino y reclutarlo para sus constantes guerras de conquista, ¿no? Y luego estaba la burguesía, que estaba en 3 estratos: la burguesía intermediaria, la burguesía nacional y la pequeña burguesía, ¿no? La burguesía intermediaria era sostenida por los capitalistas extranjeros, ¿no? Y ligada a la clase feudal, y obedecía a los lineamientos del capitalismo extranjero. La burguesía nacional era una clase social marginada por el imperialismo y controlaba la feudalidad, por lo que planteaba romper
con amos capitalistas. Y luego venía la monarquía burguesa, que se componía de intelectuales, pequeños artesanos, comerciantes y personas que ejercían posiciones liberales. El campesinado, que era la principal fuerza laboral de China, y los obreros, que están formados por todos los trabajadores de las industrias, ¿no? Esto era la composición de las clases sociales antes de la Revolución China. Bien, hacemos una pausa y estamos de regreso con la segunda parte, mis estimados alumnos. Ya regresamos. Muchas gracias.